Muy buenos días. Esta es la clase de valoración geriátrica integral y síndromes geriátricos que habitualmente inician los cursos de geriatría. Probablemente la van a ver de manera tardía, pero yo creo que les va a servir mucho en términos de que va a permitirles ir integrando conceptos y elementos de la medicina del envejecimiento que ya deben haber adquirido probablemente a estas alturas del curso. Ya se habrán dado cuenta que hablar de medicina del envejecimiento es particularmente difícil, básicamente por la heterogeneidad de nuestros pacientes. En esta foto, como podrán ver, nos podemos encontrar con pacientes muy añosos, pero en muy buenas condiciones físicas y cognitivas, y otros pacientes que pueden estar más jóvenes, pero que ya tienen la necesidad de una ayuda técnica y tener incluso algunos niveles de dependencia, y no solo a nivel físico, sino probablemente cognitivo. Por lo tanto, se nos hace particularmente relevante hablar de valoración geriátrica integral y síndrome geriátrico. Básicamente que va a ser los elementos de esta clase y al final vamos a tratar de integrarlo todo a ver si puedo transmitirles lo que nosotros hacemos a través de un caso clínico. Los objetivos entonces de esta clase va a ser definir valoración geriátrica integral, reconocer la importancia del trabajo multidisciplinario como herramienta de evaluación diagnóstica y terapéutica en el adulto mayor. El geriatra o la geriatra solos no hacen la pega, completa al menos, enumerar los lugares o contextos donde la valoración geriátrica tiene evidencia de mejorar resultados clínicos para el adulto mayor y reconocer la importancia de la falta de medicina geriátrica o de medicina del envejecimiento. ¿Qué hacemos entonces en la práctica médica habitual? Obviamente, en general, nos quedamos exclusivamente en el enfoque biomédico. El paciente es una neumonía, es una apendicitis aguda, es una insuficiencia respiratoria aguda. Por ende, habitualmente nos va a faltar pesquisa de síndromes geriátricos. Se pueden tomar decisiones exclusivamente basadas en la edad y si bien hay algunas patologías o circunstancias que es razonable tenerlos, la verdad es que para la toma de decisiones en muchas cosas hoy día, en lo oncológico, en lo quirúrgico, tomar decisiones exclusivamente si el paciente tiene 80 años o más, eso es inadecuado. No respetar la autonomía de la persona mayor. Muchas veces hacemos una medicina un poco paternalista y sin duda, haciendo nuestro enfoque biomédico exclusivo, eso nos va a pasar. No orientamos los objetivos médicos de acuerdo al pronóstico ni a la preferencia del paciente. Un paciente con una demencia muy avanzada, lo voy a meter a un procedimiento quirúrgico, le voy a instalar una gastrostomía y si el paciente no habla y está postrado en una cama. Y por último, no considerar los cambios fisiológicos del envejecimiento al momento de diagnosticar, de prescribir y de fijar metas terapéuticas. La función renal de nuestros pacientes de 90 años no es la misma que uno de 20. Y eso obviamente cuando me enfoco exclusivamente en lo biomédico, me voy a equivocar. Y lo que estábamos diciendo recién, si no tengo medicina del envejecimiento, si no conozco, si soy un ignorante en lo que hacen los y las geriatras, me voy a equivocar en el diagnóstico, me voy a equivocar en el pronóstico, voy a tener actitudes ageístas o edadistas, que sería la palabra en español más correcta, o voy a pasarme al otro lado, voy a cometer encarnizamiento terapéutico. Y por ende voy a tener complicaciones derivadas del tratamiento. Por lo tanto, aprender de medicina del envejecimiento, yo creo que ustedes ya lo tienen muy claro, es capital. ¿Por qué valoración geriátrica integral, chiquillos? Básicamente porque las características de nuestros pacientes geriátricos, de las personas envejecidas, confluyen aspectos intrínsecos del envejecimiento fisiológico y una especial forma de presentación de la enfermedad. Por lo tanto, necesito aproximarme de una manera distinta. Esto es lo que habitualmente ustedes van a escuchar en los geriatras más avesados habitualmente, que uno les termina diciendo, miren, las personas mayores tienen patologías frecuentes con presentaciones atípicas y por lo tanto la valoración geriátrica integral se hace capital. ¿Cómo definimos valoración geriátrica integral entonces? Como un proceso diagnóstico, dinámico y estructurado que permite detectar y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades de la persona mayor en las esferas clínica, funcional, mental y social, para a partir de esto elaborar una estrategia interdisciplinar de intervención. Esto es pregunta de prueba, chiquillos, así que esto es muy importante. Como ven entonces, este es el resumen de lo que es una valoración geriátrica integral: social, funcional, mental y biomédico. Estas cuatro patitas son y deben estar presentes cuando me voy a enfrentar a una persona mayor. Este es el resumen, este es el esqueleto, esto es el corazón de lo que habitualmente uno hace para poder hacer una buena aproximación a la persona mayor. Y si a alguien le cabe duda respecto de si la valoración genética integral es relevante, déjenme mostrarles este trabajo de la década de los 80. No les estoy trayendo una cosa novedosa, esto es algo o información que nosotros manejamos hace un buen rato. Este trabajo entonces lo relevante
que al momento de aplicar escalas estandarizadas en una valoración geriátrica integral versus la anamnesis tradicional, este es el clásico, y disculpen, esto no es pelambre, pero hay médicos internistas que tienen como cierto conflicto con los médicos especialistas en envejecimiento. Y dicen que yo soy internista de base, por lo demás, así que no estoy pelando de manera inadecuada. Que aquellos que no usan valoración geriátrica integral diagnosticaron casos graves, sobre todo en la pesquisa de síndromes geriátricos, pero los casos leves a moderados se pasaron desapercibidos. Una baja sensibilidad por parte de ese especialista en medicina interna o en este médico que aplicó una anamnesis tradicional. Pero fíjense en los síndromes geriátricos que menos diagnosticados cuando uno no hace ni aplica escalas estandarizadas, una valoración geriátrica integral en lo formal. Se nos queda y se nos pasa colado en este trabajo al menos un 28% de deterioro cognitivo. Estamos diciendo que a los doctores se les pasó una demencia. No detectamos en más de la mitad de los pacientes problemas nutricionales. Esto significa que es baja o alza de peso. Déficit visuales en al menos uno de cada 4 pacientes y nuevamente las incontinencias, que son muy relevantes de diagnosticar con nuestros pacientes envejecidos, también pasaron desapercibidos. Por lo tanto, la aplicación, realizar una valoración geriátrica integral por parte de un experto es obviamente fundamental. Y si uno se hace la pregunta en quiénes vamos a hacer una valoración geriátrica integral, obviamente en pacientes mayores de 65 años, donde más evidencia tenemos, si obviamente hay multimorbilidad o pluripatología relevante, si el proceso de enfermedad principal posee carácter incapacitante, y ahí ustedes verán en los hospitales como el nuestro, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el mundo del envejecimiento está muy vinculado a las unidades de paciente crítico y a las unidades cardiológicas, a la unidad coronaria porque las enfermedades de nuestros pacientes mayores en estas unidades claramente tienen un carácter incapacitante. Si aparece patología mental acompañante o predominante, muchas personas con trastorno afectivo bipolar están pasando la barrera de los 70 y los 80 años. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a apoyar en esos pacientes? Y sin duda, si hay problemática social en relación a este estado de salud, que quienes tengan un vínculo con lo público sabrán que lamentablemente tenemos un número no menor de personas mayores con conflictos sociales que no tenemos dónde descargarlos, una red que se haga cargo de ellos. Es una problemática que obliga a que aparezca aquí y apliquemos una valoración geriátrica integral. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Todos los que ven en esta diapositiva, pregunta de prueba para quienes están preocupados por la evaluación, pero destaco primero descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente, adivinen de qué estoy hablando, de síndrome geriátrico, mejorar la calidad de vida de chiquillos, obviamente si yo tengo personas de 90 y 100 años a mi cargo, no me interesa que vivan más, me interesa que vivan lo mejor posible, y eso es súper relevante para ustedes que van a tomar decisiones, si es que están en una urgencia, si es que están en una unidad de paciente crítico, si es que estoy evaluando un paciente en domicilio y tengo que recomendarles que nos quedemos en la casa a todo evento, inclusive si voy a fallecer en la mejor condición y ojalá en mi casa. Y sin duda, la valoración geriátrica integral como herramienta diagnóstica y terapéutica nos permite situar al paciente en el nivel médico y social más adecuado a las necesidades de esta persona, siempre evitando que sea posible la dependencia y sin duda reduciendo el número de ingresos hospitalarios y de institucionalización. Nuestro medio, nuestro país en particular, ustedes bien lo saben, no tiene un sistema de seguridad social. Pero claramente, si yo voy a la cosa un poco más individualista, muy propia de nuestra sociedad, probablemente yo no quiero que mi abuelo o mi abuela termine en una institución y si lo quiero evitar, una VGI obviamente me va a permitir eventualmente poder evitarlo. Y sin duda, si soy el director de una institución hospitalaria pública o privada, yo no quiero que los pacientes estén ocupando largo tiempo las camas hospitalarias, quiero un movimiento permanente que ojalá les sirva a la mayor cantidad de personas posibles con objetivos públicos o privados. Y ahí una valoración geriátrica integral en las personas mayores nos permite optimizar eso. ¿De acuerdo? Vuelvo entonces nuevamente a decirles que la valoración geriátrica integral forma parte de lo que hacen los expertos en envejecimiento. Esto no es la buena onda, no es algo holístico, como habitualmente le digo yo a mis becados. Independiente si los especialistas son holísticos o no. Pero eso lo hace un buen internista, la verdad. Sin duda, la valoración geriátrica integral representa lo que nosotros hacemos, lo que uno le permite hacer la mejor aproximación a la persona mayor, pero el súper especialista, el experto en envejecimiento no lo puede hacer solo. Y las unidades geriátricas de agudo bien conformadas, y la del Hospital Clínico de la Universidad de Chile nos permite, yo puedo decir con tranquilidad que tengo a todo este equipo que ustedes ven aquí, desde el terapeuta ocupacional, la enfermera experta, a la neuropsicóloga, al farmacólogo clínico, al kinesiólogo, a la fonoaudióloga, a la nutricionista,
Y inclusive a los TENS, que son nuestro centro del trabajo con la persona, también capacitados para cuidar personas mayores. Hay que tener una capacitación por sobre el promedio y aceptar que con las personas mayores se trabaja mucho más. Entonces, no siempre es fácil llevar a cabo estas unidades porque es mucho el trabajo, no es poco. Esto no es una residencia, son unidades de especialidad que buscan que las personas mayores les vaya mejor. Trabajadora social, sin duda, forma parte del equipo. Este es el equipo que hoy día nosotros tenemos en la unidad geriátrica de Agudos, que es un lujo y que obviamente no es tan fácil de tener. Y por ende, nosotros vamos a buscar síndromes geriátricos. Chiquillos, si esta diapo se les queda grabada y se acuerdan por siempre, probablemente ya uno de los objetivos está muy bien logrado de esta clase. Nosotros, esto no es la clásica definición de un conjunto de signos y síntomas, eso es muy específico cuando estamos recién aprendiendo medicina. Le pusimos, quienes se dedican al envejecimiento, y nosotros hemos continuado con esta definición, a patologías que tienen elevada prevalencia en la adultez mayor, a que esta patología pueda potencialmente producir una discapacidad o una pérdida funcional en esta persona mayor. Sin duda los síndromes geriátricos, y esto es capital, chiquillos, no forman parte del envejecimiento normal. El clásico ejemplo que para nosotros habitualmente les digo, sabe que cambia el médico de inmediato si ese médico le diagnosticó a su padre, abuelo, abuela, madre, una demencia senil, cambia en ese médico. Eso es un diagnóstico que no usamos, que es del siglo pasado y que no traduce que quienes saben de envejecimiento, que el deterioro cognitivo no forma parte del envejecimiento normal. El mundo se llenó de personas de 100 años y si bien es muy frecuente tener deterioro cognitivo en la medida que uno va envejeciendo, no forma parte del envejecimiento normal. Lo mismo para ustedes, doctores. Si escuchan a un doctor o doctora hablar de demencia senil, ese doctor se tiene que actualizar, tiene que estudiar un poquito. Estamos fuera de lo que ya estamos en pleno siglo XXI, ya vamos 2025, son diagnósticos que debemos dejar de realizar. Sin duda, un síndrome geriátrico echa a perder la calidad de vida y se vincula a los síndromes geriátricos. Yo hace un rato decía, oye, es inaceptable que se te pasen las incontinencias urinarias, obvio, porque si tengo una incontinencia urinaria, dejo de salir de mi casa, me deprimo, pierdo masa muscular y obviamente aparece la sarcopenia, aparece la fragilidad o sorpresa, los síndromes geriátricos se van interrelacionando. Por lo tanto, esta es la diapo o una de las diapos más importantes de la clase, a guardársela en el cerebro. Si no quiero que se me pasen, obviamente, la pesquisa de síndromes geriátricos, aquí hay un mini listado que les puede servir para hacer rápidamente, hacer un check respecto de lo que mi paciente, persona mayor, eventualmente pueda eventualmente aparecer. No siempre se imaginarán que las consultas ambulatorias de personas mayores son largas, en 45 minutos a una hora, dependiendo del nivel de complejidad que tenga esa persona. Y yo detecto aquí 3 o 4 síndromes geriátricos, probablemente en la medida que sigamos y continuemos con los controles, uno va profundizando y haciéndose cargo de estos síndromes. Por lo tanto, esto es una pesquisa, que esto es lo que nosotros buscamos acá en la unidad geriátrica de Hugo al momento del ingreso, y vamos haciéndonos cargos de todos y cada uno de ellos en la medida que vamos resolviendo lo que lo trajo al paciente. El motivo de consulta siempre sigue siendo lo primordial. Después vamos viendo cómo resolvemos el resto. Sin duda, esto parece un bonito discurso, pero vayamos a revisar rápidamente qué pasa con la evidencia, si de verdad lo que yo les estoy contando tiene asidero en la medicina del siglo XXI. Cuando vamos a revisar la eficacia de la valoración geriátrica integral, esta tiene algunas condicionantes, sin duda. Lo primero, la mayoría de los metaanálisis han encontrado que la VGI conduce a una mejor detección y documentación de problemas geriátricos. Parece obvio, ¿no es cierto? Sin embargo, la capacidad de esta VGI para mejorar los resultados, disminución de la hospitalización, de admisión a residencia y mortalidad, depende del modelo específico y ojo con esto que voy a decirles, del lugar donde nosotros realizamos la valoración geriátrica integral. Entonces, 5 modelos, de esos 5 modelos, y esto también es algo que ustedes deben saber, está dentro de los objetivos, cuando nosotros aplicamos VGI en unidades geriátricas de UBO, estos son unidades de especialidad en hospitales complejos, que me llevan a mí aquí habitualmente en estas clases a hacer alguna afirmación polémica en nuestro medio. Yo habitualmente sostengo, pero vengo del mundo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la geriatría es una especialidad hospitalaria. Nosotros nos vinculamos con unidades complejas, con la UCI, con la unidad coronaria. Sin embargo, si ustedes me preguntan, un geriatra en la urgencia, trabajando con urgenciólogos, siempre va a ser un aporte. Pero cambio yo los resultados en ese lugar siendo uno solo y sin mi equipo, eso no está mostrado en la evidencia. Y pareciera también que la geriatría ambulatoria, pero ojo, la evaluación realizada en el hogar, en la residencia del adulto mayor, pareciera ser que el otro elemento donde nosotros hoy día tenemos evidencia con nuestra intervención multidisciplinaria. Es decir, el geriatra y la geriatra ayudan, guían, lideran,
pero sin su kinesiólogo, sin su terapeuta, sin su fonoaudióloga, sin el resto, sin el farmacólogo clínico, sin el equipo, la verdad es que no siempre tienen impacto. Y por eso es que hoy día, cuando ustedes me dicen dónde sirven los geriatras, doctor, y qué demuestra la evidencia, la evaluación en el hogar y las evaluaciones en unidades geriátricas de UBO, que son unidades de recontra especialidad. Vamos entonces a revisar rapidito el trabajo de González Montalvo, un poquito para transmitirle algunos mensajes respecto a lo que significa tener una unidad geriátrica de UBO y para qué sirve. En la revisión de González Montalvo, 41 publicaciones con datos sobre resultados asistenciales de las UGA, Unidad Geriátrica UGA, y de ellas 21 cumplieron con los criterios de inclusión de este metaanálisis. Todos los trabajos, excepto uno, encontraron una reducción de la estancia media de las UGA respecto de la hospitalización de otros servicios. Y chiquillos, en estos tiempos donde modelos como el nuestro, que están muy preocupados sobre todo de la productividad, ahorrarse un día cama en una unidad hospitalaria básica, las unidades geriátricas no son básicas, pero voy a tratar de hacer una analogía. Pero si yo trabajando en vínculo con la unidad de paciente crítico le ahorro un día cama, una unidad de intermedio o una UCI por descargar a una persona mayor a una unidad como la nuestra, en la que además voy a mandar a un paciente mejor funcionalmente, eso es ahorrar plata para los tomadores de decisiones. Sin duda esto sirve. Cuesta hacerlo entender, porque la gran mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa hacer medicina en el envejecimiento. Estoy aquí pelando no solo a médicos generales, sino inclusive a médicos internistas. La ignorancia en estos tiempos es atrevida, pero la verdad es que tener a un especialista en envejecimiento y a una unidad en particular les va a ahorrar dinero a quienes estén preocupados de este tema en particular. ¿Y para qué decir lo que les estoy contando además? Menos tiempo hospitalizado con una persona mayor significa mejor o una descarga mejor a su domicilio desde el punto de vista de lo funcional. Lo vamos a ver cortito en estos trabajos. Como vemos aquí destacado, la reducción y la estancia media de las unidades geriátricas de UBA respecto en estos trabajos de González Montalva en general con respecto del servicio de medicina interna. Esto, yo insisto, esto no es un pelambre para los colegas internistas. Yo soy internista además, aparte de ser subespecialista en envejecimiento. Y los buenos internistas se llevan muy bien con los geriatras. Tenemos una excelente relación porque estamos hablando de especialistas que saben y son muy buenos en su especialidad. Así que nada, vamos a bajar y reducimos sin duda la estadía de los adultos mayores cuando tenemos unidades geriátricas de agudo con un trabajo multidisciplinario. Seguimos en este trabajo en particular que destaco, la disminución de la estancia media es incluso mayor mientras más años tiene el paciente, al menos a partir de esta revisión, y están menos tiempo los mayores de 85 años. Y es que es importante transmitir de las unidades geriátricas UBA y la evidencia que la sustenta. Lo primero, de esta diapositiva, a destacar que todas las unidades que mostraron que al paciente le iba mejor y estaba menos tiempo hospitalizado, tenían valoración geriátrica integral como el corazón de la evaluación, y sin duda que había un equipo multidisciplinario detrás. Es decir, de nuevo, los equipos, los expertos de envejecimiento trabajan con un equipo para obtener los resultados que yo les estoy contando. ¿Y cuál es el otro elemento importante en las unidades geriátricas UBA? Cuando uno las entiende desde lo conceptual, desde la perfección, por así decirlo. Créanme que no hay ninguna así en Chile, pero existen hartas, y lo hacemos bien. Pero fíjense que para poder lograr los objetivos yo tengo que seleccionar mi paciente. ¿Y cuál es la gracia de ese paciente? Que tenga potencial de rehabilitación. Por lo tanto, este trabajo muestra que en este grupo en particular sacaron a los pacientes con deterioro cognitivo. En lo formal, un paciente con demencia avanzada no debiese llegar a una unidad geriátrica de UBO. Lo vamos a ayudar igual. Créanme que quienes mejor manejan los pacientes con demencia avanzada somos los especialistas en envejecimiento, pero en una unidad geriátrica hubo en estricto rigor este paciente. O se hace cargo un médico internista, un equipo de medicina interna, o se hace cargo un equipo de paliativos que eventualmente tenga pacientes hospitalizados. Porque lo pronóstico establece que probablemente yo no pueda mejorar ese paciente. Ahora magia uno puede hacer, la verdad, cuando tiene super expertos, pero no es, en este caso está eliminado o no, fue excluido del ingreso a la unidad geriátrica UBO. ¿Cuáles son los otros pacientes que también no ingresan habitualmente de nuevo? Porque tengo que tener un potencial de rehabilitación para formar parte de la unidad geriátrica UBO, los pacientes que estaban en residencia. Este es otro mensaje relevante desde el punto de vista de si yo me quiero dedicar a la medicina del envejecimiento. Y por último, también se excluyen a los pacientes fit, a aquellos robustos. Yo siempre recuerdo a uno de mis pacientes más icónicos, un hombre de 92 años que todavía jugaba golf cuando llega a mi consulta. Ese paciente no necesita ingresar a una unidad geriátrica. Un buen internista, su cardiólogo, el médico que en ese momento la patología aguda que lo lleve con nosotros probablemente no requiere porque está tan bien que se comporta frente a la enfermedad como si tuviera 50, 60 años o incluso como un paciente joven.
Son las excepciones en nuestro medio en general, pero hay que tenerlo en consideración. El paciente que está muy bien y el paciente que está muy mal, resumen de esta diapositiva, habitualmente no tienen una indicación formal de ingreso a una unidad geriátrica aguda. ¿Se fijan en el nivel de ignorancia que habitualmente puede haber? Si ustedes van y le preguntan al colega que habitualmente les está enseñando alguna otra patología, oye, llámense al geriatra porque el paciente ya no tiene vuelta. Y en general ese es un paciente que debiese hacerse cargo de un equipo paliativo. Créanme, quienes que mejor manejan los pacientes con demencia avanzada somos habitualmente los médicos especialistas en envejecimiento, pero no cumple criterios para ingresar a nuestra unidad geriátrica aguda. Los manejaremos en el domicilio, trataremos ahí de manejarlos en otra instancia. Y chiquillos, mensaje relevante de este trabajo en particular, de esta revisión, los estudios existentes y en esta revisión en particular muestran una reducción de las estancias de los adultos mayores hospitalizados por enfermedad aguda en estas unidades geriátricas de agudo respecto a la hospitalización convencional en otros servicios médicos. Esto supone un ahorro de recursos sin merma en la calidad asistencial y debe plantearse la puesta en marcha de la unidad geriátrica en los hospitales donde no existan todavía. Este es un trabajo español, créanme que no en todas las regiones españolas existen unidades geriátricas agudas. Lamentablemente esto de nuevo los derechos, el batallar y patalear porque las personas mayores tengan mejores condiciones, nos queda mucho trabajo y se imaginan que en Latinoamérica también estamos en ese proceso bien incipiente. Un país como el nuestro todavía no tiene ni siquiera un sistema decente de seguridad social. En fin, vamos rápido al trabajo de Bastán, donde también tengo algo de evidencia que mostrarles. Reforzar acá el concepto de los especialistas del trabajo multidisciplinario. Fíjense que todos los trabajos que muestran evidencia a favor de la existencia de una unidad geriátrica aguda tienen múltiples especialistas, desde el médico geriatra hasta el terapeuta ocupacional, el trabajador social, insisto, enfermería y todo lo que yo ya les mostré al inicio. No cabe duda entonces, cuando uno va a la revisión de estos trabajos, de estos metaanálisis, el trabajo de Bastán va en la misma línea que el de González Montalvo. Habitualmente la evidencia es favorable a la unidad geriátrica aguda con los resultados que les muestro a continuación. Las conclusiones entonces que la atención en unidades geriátricas agudas es más eficiente que la proporcionada en unidades convencionales, ya que además de conseguir una reducción de la incidencia de deterioro funcional al alta y aumentar la probabilidad de volver al domicilio, lo hacen con una reducción de la estancia media hospitalaria y los costes hospitalarios de la atención. Esto es fundamental. Bueno, estas unidades que son integradas, donde las residencias forman parte del sistema de salud, sin duda, evitar que el paciente llegue a la residencia es una meta y es un ahorro de, nuevamente en recursos económicos que es relevante. Nuestro trabajo no es solo ayudar a las personas, sino también tratar de hacerlo de la manera más eficiente posible. ¿Qué mejor que una unidad geriátrica aguda? Y del punto de vista de las revisiones tradicionales, una clásica revisión de la Cochrane, este es del año 2011 de ELIS, que fue a ver qué tan efectivas eran las unidades geriátricas de aguda. Y esta revisión de ELIS, la verdad es que más o menos confirma lo que yo les mostré en las otras revisiones específicas de Bastani y González Montalvo, donde se disminuye la estancia media de las personas mayores en el intrahospitalario, reducen la incidencia de deterioro funcional, que es un objetivo al momento del alta, aumentan la probabilidad de volver al domicilio, disminuye la institucionalización e inclusive en la revisión original del 2011, la mortalidad a los 6 y 12 meses también había disminuido en los pacientes que pasaban por una unidad geriátrica aguda. Esto en una revisión del 2017 no se hace tan cierto, la verdad, pero en la medida que yo puedo mandar antes mi paciente a la casa, sin duda esto mejora las condiciones que ya acabamos de hablar y reduce los costes hospitalarios que son muy relevantes para nuestro sistema. Y el otro elemento que yo les decía donde la BGI tiene un rol y tiene una evidencia también es cuando vamos al domicilio. Esta es una buena revisión que nos permite, los resultados son un poquito heterogéneos, pero me permiten hacer la siguiente aseveración. Esto a partir de 21 ensayos clínicos se evaluó el efecto de las visitas domiciliarias que ya ellos llamaron multidimensionales, que están basadas en valoración geriátrica integral. Es un equipo liderado por un especialista en envejecimiento y con algunos terapeutas. Los resultados de mortalidad, disminución de funcionalidad y admisión a residencia fue lo que se fue a medir. En esta tabla, lo tradicional, en general, el resultado es heterogéneo, pero siempre a favor de esta evaluación multidimensional en el domicilio. Les vuelvo a mostrar esta diapositiva, que es la segunda parte de los resultados graficados, donde de nuevo en lo global y en lo formal la evaluación domiciliaria multidimensional basada en una BGI fue favorable a esta evaluación domiciliaria multidimensional, pero fíjense que es súper heterogéneo los resultados, todo depende de cómo se trabajaron estos 21 trabajos.
La conclusión entonces de este trabajo fue que las visitas domiciliarias preventivas multidimensionales basadas en BGI tienen el potencial de reducir la carga de discapacidad entre los adultos mayores cuando se basa en una evaluación, en una BGI, con un examen clínico. Los efectos entonces de la admisión a residencia de personas mayores son heterogéneos, probablemente depende de otros factores y la población y las características de la población o del programa que se implementa. Pero lo formal, reducir, chiquillos, discapacidad es capital en personas mayores y siempre trae beneficios. ¿Y dónde más nos sirve la BGI? Sin duda en escenarios de subespecialidad y en la medida que ustedes desarrollen la medicina del envejecimiento, se vinculen con ella desde otras especialidades, van a darse cuenta que en el mundo de la oncología, evaluar pacientes para las intervenciones terapéuticas, sean quimio, radioterapéuticas o quirúrgicas, hoy día la BGI es un gold estándar. Además, para preparar pacientes para cirugías en una evaluación preoperatoria, no postoperatoria, no cuando ya ocurrió la complicación porque se nos pasó de largo el diagnóstico de fragilidad, sino en evaluaciones previas para hacer prehabilitación, que es algo que habitualmente en una medicina moderna no puede faltar, sin duda una persona mayor requiere una BGI. Y en el espacio de recontra especialidad del mundo de la cardiología, la instalación percutánea de una válvula, este procedimiento llamado TAVI que ustedes ya conocen, sin duda todos los pacientes adultos mayores que van a someterse a este procedimiento, la mayoría por sobre 80 años, requieren sin duda una BGI para enfrentar y ojalá prevenir complicaciones. De seguro ya conocen todas estas escalas, que son la parte de lo mínimo que nosotros hacemos para poder valorar bien a una persona mayor, evaluar sus actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales, evaluar cómo estamos desde el punto de vista del riesgo de caída y si existe o no un trastorno de la marcha. Sin duda no se nos puede pasar las alteraciones cognitivas que marcan pronóstico respecto de cualquier cosa que nosotros queramos ofrecerle a los pacientes. Ir a detectar trastornos del ánimo que no son normales por estar envejecidos, esto es muy importante. Y sin duda evaluar la polifarmacia y de inmediato iniciar la de prescripción si el paciente no necesita medicamentos, que pasa muy frecuentemente en nuestros adultos mayores, sea desde el mundo de la atención primaria, la atención privada y obviamente en las clínicas y hospitales. Esta es la escala de Bartel que ustedes ya conocen para evaluar las actividades básicas de la vida diaria. Recuerden que no son básicas por sencillas, sino porque es lo mínimo que necesita un ser humano para mantenerse vivo. Por eso a veces suena uno medio optimista cuando dice, no, está súper bien, tiene una dependencia leve en básicas, pero si no tenemos instrumentales, claramente a ese paciente le están pasando cosas graves. No es que esté muy bien si me quedan o empiezo a tener dependencias en estas actividades básicas. Y sin duda, basado en esta escala, la dependencia se cataloga desde total, grave, moderada, leve, y si el paciente sin duda no tiene alteraciones en independiente, que de nuevo tiene una connotación pronóstica. Por lo tanto, esto es una de las cosas o escalas mínimas que uno debe realizar cuando se enfrenta a una persona mayor en el ambulatorio o en el intrahospitalario. El score de Lawton para evaluar las actividades instrumentales es muy relevante porque de una u otra manera recuerden siempre que una de las metas para nosotros cuando ingresamos a un paciente a una unidad geriátrica de agudos o nos enfrentamos a este de manera ambulatoria es ojalá que la condición funcional de esta persona se mantenga lo más parecida posible a antes de la enfermedad o de lo que nosotros estamos tratando. Este es el score de Pfeffer, básicamente para evaluar y detectar deterioro cognitivo, pero ustedes también conocen el mini mental, aparece la escala de Moca. Esto aquí necesitamos un poquito más de estudio, de seguro ya lo desarrollaron en alguna clase. La elección de qué test de cribaje cognitivo voy a usar habitualmente pasa por la escolaridad que tenga ese paciente, así que se hace muy relevante el poder establecer qué test voy a elegir para ver si ese paciente tiene o no deterioro cognitivo. Y luego pesquisarlo porque es muy relevante de nuevo en lo pronóstico y en lo que voy a ofrecer como terapia. ¿Y por qué es relevante aprender y saber detectar síndromes geriátricos, hacer una BGI? Porque déjenme contarle este caso clínico. Este es Edmundo, de 96 años. Fíjense la polifarmacia con la que él se encuentra al momento que lo conocemos, esto ya es varios años hacia atrás, y él es conocido, al menos por mi persona, allá por octubre del año 23, después de una infección urinaria y un delirium hipoactivo y una rehospitalización en noviembre del mismo año por culpa de una neumonía aspirativa y la evolución intrahospitalaria de una retención aguda de orina, por lo tanto termina con una sonda Foley a permanencia. Desde el punto de vista de los antecedentes biomédicos, sabíamos al momento que nos cuentan este caso que el hombre tenía un cáncer de próstata en tratamiento hormonal, una diabetes mellitus tipo 2, una insuficiencia cardíaca con una FeBI preservada, hipotiroidismo y dislipidemia. ¿Alguna duda que el paciente tiene multimorbilidad? Y llevaba institucionalizado un par de años.
Habitualmente cuando veo esta clase presencial y tenemos una interacción, bueno, uno plantea aquí qué hipótesis diagnósticas van a aparecer y qué conductas, pero se las transmito a priori más o menos qué fue lo que pasó. Nos presentan, y me presentan en particular este caso, supuestamente con un manejo de final de vida que a priori con lo que yo les cuento, con esa polifarmacia, uno pudiese pensar que no es descabellado. La idea era retirar el soporte, esperar el final de vida y hasta ese momento se habían mantenido los fármacos. Pero quien conoce este caso clínico, se los muestro en las siguientes diapositivas, es una fonoaudióloga experta en trastornos de dilución que trabajó muchos años en la unidad geriátrica de agudos y que me deriva a este paciente después de haberlo conocido. ¿Pero por qué es relevante esto? Porque la fonoaudióloga que conoce este caso realiza una valoración geriátrica integral. Entonces aquí de nuevo, la herramienta para enfrentarse a las personas mayores es solo de exclusivo uso de los médicos, no, pues del equipo multidisciplinario. Ese es el mensaje que les tengo que transmitir. Y fíjense lo que aparece cuando uno hace una buena valoración geriátrica integral. Don Edmundo tenía 4 hijos, tiene todavía 4 hijos, estaba institucionalizado a esa fecha, 2 años, vivía antes de todo esto en el piso de los autovalentes, esto es una residencia. En lo funcional era autovalente en las actividades básicas de la vida diaria, tocaba su armónica todavía, no tenía actividades instrumentales, pero bien contextuales por el tema de estar institucionalizado, que fue una decisión personal, fue una directriz, y lo hizo con algunos familiares y amigos, eran al menos un grupo de 3 a 4 personas que se conocían toda la vida y decidieron ir a vivirse a esa residencia. Había aparecido en ese año, a inicios del 23, yo lo conocí a finales, como vieron en lo que les conté, un trastorno de marcha y que, claro, obviamente al momento que yo lo conozco estaba en un Bartel cero, estaba contenido en un catre clínico con todas las sondas que yo ya les conté, una sonda nasogástrica, una sonda Foley, pero previo a la hospitalización tenía un Bartel de 75 de 100. Establecía una dependencia en actividades básicas, pero que le permitía vivir en el piso de los autovalentes. Y desde lo cognitivo no había un diagnóstico formal, pero desde el año 22, en una conversación más profunda con los hijos, aparece una desorientación temporal, un poco de irritabilidad y agresividad, y en estas dos últimas hospitalizaciones, antes de conocerlo, delirium, que es bien importante desde el punto de vista de lo que probablemente ya teníamos un deterioro cognitivo no diagnosticado. Lo que yo les decía, sin SCORE, sin BGI, estos diagnósticos no están presentes. Por lo tanto, después de hacer una VGI cambia el panorama y aparecen los siguientes diagnósticos. La fonoaudióloga que me deriva a este paciente diagnosticó el delirium. De nuevo, saber de envejecimiento permite hacer muy buena medicina. Sin duda aparece la posibilidad cierta de un deterioro cognitivo mayor y probablemente de etiología vascular porque este paciente no había evolucionado de manera progresiva, sino de manera muy, muy lentita. Y insisto, estaba en el piso de los autovalentes en una residencia. Obviamente estaba usuario ese momento de que lo conocemos de un catéter unirario permanente y una sonda nasogástrica. Tenía su cáncer de próstata en tratamiento hormonal. Aparecen los diagnósticos de sarcopenia y fragilidad realizados con un SARC-F y un Frail como test de cribaje. Era un paciente hipoacúsico, que es muy relevante desde el punto de vista de la comunicación. Y había una polifarmacia sin duda que yo ya se las mostré. Habitualmente cuando hacemos esta clase de manera presencial aparecen los fármacos y yo habitualmente les pregunto, chiquillos, qué suspenderían de acá, pero nada, voy a tener que contarles qué es lo que sacamos y aquí claramente qué fue lo que salió fue esa pregabalina, que probablemente se la deben haber dejado pensando en que había algún dolor, me imagino yo, porque este hombre además tenía una lesión por presión en la zona sacra, pero que claramente no tenía un rol aquí como analgésico neuropático, solo como un sobresedante o un sedante formalmente para este paciente en particular. Los antibióticos no encontré ninguna razón para que se sostuvieran, así que evidentemente salieron. Recordar siempre que las quinolonas son fármacos potencialmente inapropiados que también pueden propender y ayudar a que un paciente que tiene delirium se eternice. Así que si no tiene indicación la quinolona, y habitualmente los antibióticos están habitualmente sobreindicados en muchos de estos pacientes, hay que retirarlo de inmediato. La melatonina no tenía mucho rol, así que también la sacamos, doctores. Así que iniciamos la de prescripción, cuestión obligatoria cuando uno tiene paciente en esta condición. Incluso si hubiésemos pensado que este era un manejo a final de vida, estaba con demasiada medicación para empezar a preparar un paciente para que parta. Y eh, nada, una vez hecho una VGI, hacemos el checklist de los síndromes geriátricos, y la pregunta es: ¿qué síndrome geriátrico no tiene este paciente? Estaba inmovilizado, con incontinencias, con polifarmacia, con delirium, con un deterioro cognitivo mayor no diagnosticado, había constipación al momento que lo conozco, una lesión por presión sacra, insomnio, trastorno de marcha, trastorno de eglución. Ahora, esto es terrible, por supuesto, porque ha echado a perder la calidad de vida de este paciente, pero no tiene solución y por eso es tan importante la VGI. Este paciente tenía un potencial de rehabilitación. Lo que yo les decía hace un rato, el deterioro cognitivo pudiese ser un factor
que fue un factor de exclusión para los trabajos que estos españoles que yo les mostré, estas revisiones, pero en este caso un paciente que se beneficia de hacer buena medicina, y hacer buena medicina en una persona mayor es saber medicina del envejecimiento. ¿Y quién me derivó? Una experta, una fonoaudióloga experta en deglución que detecta todo esto, hace una buena BGI, Entonces esto ya va escalando a que uno, en la medida que va envejeciendo, todos haciendo medicina, tiene que ir armándose de buenos equipos y aquí teníamos a alguien muy buena que ayudó a este paciente. Esto habitualmente lo cuento, aunque siempre uno se queda con las ganas de haber grabado la situación. ¿Qué destaco del examen físico? La verdad es que no encontramos muchas cosas. Tenía un abdomen un poco distendido cuando lo examino, los signos vitales que ven ahí registrados, pero destaca que el paciente adquiere vigilia al sedente en la cama. El paciente estaba contenido, imagínenselo, catre clínico, contenido de mano, en un ángulo ahí un poquito menos de 30 grados, pero claramente muy dormido, con una sonda nasogástrica instalada y una sonda Foley. Y la verdad es que estos pacientes, el paciente mayor habitualmente uno tiene que sentarlos, tiene que hacer un sedente en la cama o al borde de la cama y habitualmente el paciente despierta. Y esto de inmediato cambia la percepción de ese paciente que parece que se está muriendo, que puede serlo, no estoy diciendo que a lo mejor ustedes van a ir a evaluar a un paciente y se van a encontrar en esa condición, pero claramente por muchos 96 años hay que hacer la pega, hay que tocar al paciente, hay que evaluarlo. Hay médicos que dejan indicaciones a distancia, así no funciona la medicina, chiquillos, por mucha inteligencia artificial que ustedes tengan. El paciente sentado despierta o todos los hijos muy fascinados, y sin duda al momento de la evaluación ya despierto tenía un campo positivo que diagnostica el delirium, que también hay que diagnosticarlo, para eso hay que hacer un test que nos permita hacer el diagnóstico. De nuevo, fíjense que le estoy contando un caso clínico que cambia totalmente el para dónde vamos y su pronóstico, solo por hacer bien la pega. Ahí les cuento el desenlace. Y miren la tremenda diferencia respecto a un paciente en fase de final de vida, que mandaron a buscar a la fonoaudióloga inicialmente para hacer algo que se llama alimentación por confort, que es dar un poquito de comida con medidas de seguridad para tratar de evitar que esto se vaya al pulmón, que no haga una super aspiración, sino pero sí que el paciente fallezca, ojalá probando algunas cosas por boca, que habitualmente es una decisión que uno toma en pacientes con demencias avanzadas tipo Alzheimer, que uno no prescribe instalación de sondas ni gastrostomías. Eso no se hace porque no mejora ni la sobrevida ni ningún parámetro en las personas con demencias muy avanzadas. Pero no era este el caso. Este es un paciente que tenía un delirium, que tenía una polifarmacia, que tenía un fármaco que lo tenía sobresedado. Y fíjense que al hacer una buena BGI detectamos todos estos problemas: un deterioro cognitivo, un trastorno de ilusión, una fragilidad, fármacos potencialmente inapropiados con polifarmacia, delirium, incontinencia y una lesión por presión sacra. Y una vez que yo hice la BGI, mi herramienta diagnóstica y terapéutica, vamos a tratar de resolver el problema. Detectamos delirium, se asocia con deterioro cognitivo, cuestión que ya les planteé que terminamos diagnosticando en su momento. Sin duda el delirium aumenta la mortalidad, por lo tanto tengo que tratar de prevenirlo cuando se puede, pero al menos diagnosticarlo si ya está presente. Instalar las medidas de manejo no farmacológico, que habitualmente tienen que ver: moviliza al paciente, sáquelo de la cama, póngale un reloj grande, ponga un supercalendario, seguro todo esto ustedes ya lo manejaron. Y sin duda tengo que ver si fármacos que estoy usando, en este caso la pregabalina, podemos prescribirlo, y sobre todo si eventualmente hay dolor que puede ser un eternizante del delirium, también tratarlo. Aparece el trastorno de deglución. Por fortuna teníamos una fonoaudióloga experta en deglución. En la medida que despertamos al paciente, despierta con el retiro de los fármacos, sacamos de inmediato la sonda nasogástrica y se inició un proceso de rehabilitación. ¿Y por qué es tan importante la especialidad? Fíjense que la fonoaudiología hoy día, en rehabilitar un trastorno de deglución, aparece electroestimulación, fotobiomodulación. Hay un montón de alternativas, de dispositivos que te permiten mejorar pacientes con trastorno de deglución. No es el final de la persona mayor. Hay que superar la ignorancia. Y evaluar, obviamente sacamos la sonda y nos fue mejor, mejoramos la calidad de vida. El delirium mejora muchas veces con el retiro de sonda nasogástrica. Van a ver que algunos geriatras, y a veces peleamos un poquito con los nutriólogos, pero nos llevamos bien. Básicamente porque a veces yo sacrifico la cantidad de comida porque no me interesa que coma todo todavía, porque quiero que se mejore primero del delirium. Y a veces retirar la sonda mágicamente mejora el delirium. Y ante fármacos potencialmente inapropiados, ya los doctores cuando tenemos la clase ahí habían sacado la pregabalina, habían sacado los antibióticos y habían hecho la pega bien, porque los doctores que estaban en la clase presencial sabían. Yo asumo que ustedes se dieron cuenta desde el primer momento. Así que nada, sacamos antibióticos, sacamos pregabalina. ¿Con qué más nos encontramos entonces? Con el deterioro cognitivo mayor, que ahí tenemos que evaluar básicamente el manejo no farmacológico, obviamente transmitir a la familia que este hombre ya tenía con algo de base, por eso la evolución con delirium, pero que en la medida que estabilizamos todas las cuestiones que había que mejorar, la constipación, la lesión por presión y todo lo demás, este paciente iba a mejorar. La lesión por presión, créanme, nos demoramos en retirar la sonda Foley, pero nos conseguimos una enfermera experta que trabaja conmigo acá en el J. Aguirre, que cerró una lesión por presión grado 4, tremendo. La evolución de esa lesión fue increíble y hoy día el paciente está sin sonda Foley. Y está vivo todavía, lo conocí en 2023.
Del punto de vista de la incontinencia, una vez que sacamos la sonda Foley, la verdad es que el paciente pudo evolucionar bien y el problema de incontinencia, la verdad es que nunca ha sido tan relevante en el contexto de su cáncer de próstata que ya sabíamos que tenía, que todavía está en tratamiento por lo demás. Como dicen los urólogos habitualmente, el paciente se va a morir de cualquier cosa menos de su cáncer, hasta aquí con Edmundo ha sido real. Y sin duda la fragilidad como concepto, seguro ya tuvieron clases, chiquillos, esto probablemente es lo más relevante. Pacientes y personas frágiles, adultas mayores, tienen una connotación pronóstica, hacer el diagnóstico y establecer a partir de eso el manejo que vamos a establecer. Así que nada, podemos intervenir en la fragilidad, por supuesto. Aquí iniciamos kinesiología, entró terapia ocupacional, la fonoaudióloga con su proceso de rehabilitación, que lamentablemente en esta residencia donde las conocimos, la gente cuando es ignorante, la verdad es que incluso a veces puede ser tan osada la ignorancia que nos fue difícil tratar a este hombre. Terminamos cambiándolo a una residencia donde sí entendieron el objetivo y este hombre sigue vivo varios años después. Fíjense que incluso para esta gente que busca ganar lucas en las residencias, no saber de envejecimiento es un mal negocio. Este paciente desde cuando lo conocimos sigue vivo hoy día, vamos derecho para los 100 años. No hay ningún elemento hoy día de descompensación, tenemos hijos agradecidos y un paciente que termina siendo bien tratado. ¿Por qué? Porque hicimos la pega bien y porque sabíamos de envejecimiento, porque hicimos valoración geriátrica integral y detectamos síndrome geriátrico. Así que nada, chiquillos, espero no haberlos aburrido demasiado con esta clase. Es una clase introductoria, pero yo creo que ustedes se dan cuenta, y a partir de este caso clínico y muchos otros, en la medida que uno puede asistir y presenciar una buena medicina del envejecimiento, la verdad es que uno marca diferencias y el vínculo con los equipos de especialidad y subespecialidad se va fortaleciendo con el único objetivo que a las personas mayores les vaya bien. Así que nada, espero que esto les haya servido. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico si es que queda alguna duda. Que tengan buena jornada.